Ni la reunión de consorcio sale bien en la Argentina. Cuesta tanto consensuar aún con el vecino, los vecinos que uno se cruza cotidianamente, cómo consensuar, cómo instalar la cultura del encuentro comunitario, de la comprensión y la empatía con el otro en una sociedad polarizada ya por muchas décadas. Estamos con Santiago Kovadlov, poeta, filósofo, ensayista, para intentar pensar esta cuestión. Gracias, Santiago, por estar aquí. Por favor, un gusto. Santiago, ¿qué peso tiene la noción de verdad parcial en una república? La idea de que la verdad no posee la verdad de todo, la verdad total sobre un asunto. Bueno, vale la pena empezar citando a Albert Camus, que decía: me encantaría integrar un partido político formado por quienes no están seguros de tener razón. Como eso es altamente improbable, vale la pena tener en cuenta que en una república hay algo que fundamentalmente es materia de respeto, y es la idea de que la palabra encierra un posicionamiento que puede ser desmentido por la experiencia, que puede ser matizado por un cambio de opinión, pero no con impunidad. O sea que todo aquel que cambia de opinión puede explicitarlo y debe explicitarlo, porque de lo contrario las opiniones de una persona se suceden en sentido contrario y contradictoriamente sin que ésta se sienta responsable de justificar su cambio. Eso en la política argentina lo vemos con muchísima frecuencia. Se dice una cosa, luego se dice otra, pero en ese tránsito de una a otra cosa, nadie se siente obligado a explicar por qué ha cambiado de opinión. Claro. Hubo mucho cuestionamiento a la figura de Alberto Fernández, que integra la fórmula presidencial Fernández-Fernández, en relación a esto que vos estás señalando, a el modo en que han cambiado sus opiniones y sus críticas respecto de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a esta nueva sociedad que han iniciado en términos electorales. En una sociedad sensible a la palabra, ese cambio que no está justificado por quien lo protagoniza, termina por producir un profundo escepticismo social con respecto a la posibilidad de confiar en la palabra. Ahora, cuando las personas prescinden de la palabra como aquello que merece ser sostenido o cuyo cambio merece ser justificado, se incurre en una impunidad social y cultural tremenda. Que es que no se puede ya confiar en lo que se escucha, y si en el campo político lo que se escucha no es materia de confianza, porque implica la posibilidad de que se lo desmienta rápidamente, la pregunta de fondo es: ¿en qué vamos a sentar la vida política si la palabra no es confiable? Sí, no es confiable y se naturaliza el vaivén, ¿no? Porque podría ser, como vos planteás, el cambio, una evolución en términos de ideas, la comprensión del punto de vista del otro que antes no se comprendía quizás, pero lo que se sospecha cuando no es explicado es que hay un uso instrumental del cambio. Eso es, hay un uso perverso del lenguaje. El uso perverso del lenguaje hace con que no podamos confiar en la consistencia de los contenidos. Ahora, una nación, sobre todo una república, construye su estabilidad sobre el carácter relativamente consistente de los conceptos que se ponen en juego. Es difícil pensar que la ley, por ejemplo, pueda estar asentada en un valor excesivamente cambiante de sus contenidos, aun cuando sin duda la Constitución pueda ser modificada. Pero la estabilidad de los contenidos se traduce en la vida cotidiana como previsibilidad, la previsibilidad como ordenamiento, el ordenamiento como confianza, todo en términos relativos, pero sin duda alguna indispensable. Cristina Fernández de Kirchner publicó un libro, Sinceramente, donde da cuenta de algunas ideas, experiencias, sensaciones que atravesó en su vida política. ¿Esa explicitación alcanza para construir confianza en esta nueva manera de pararse la expresidenta en términos de un lugar más moderado? ¿Lo vuelve creíble? Yo creo que no, precisamente porque ella ha sido coherente. Cristina Fernández de Kirchner es una de las personas que le ha dado más estabilidad a sus puntos de vista. Se ha manifestado siempre muy coherente en cuanto a sus convicciones como expresidenta.
el hecho de que ahora asuma un rol más moderado, paradójicamente, resulta poco verosímil, porque donde su temperamento aflora con verosimilitud, es cuando se expresa con la contundencia, yo diría, autoritaria con que solía hacerlo. Ahora se advierte que ha buscado un paliativo de su contundencia por entender que electoralmente le resultaba más conveniente. Pero a mí me hace acordar mucho a la fábula de Caperucita Roja y el lobo, ¿no? Cuando el lobo está en la cama y recibe a Caperucita, y cuando Caperucita, perspicaz, advierte que hay en el lobo algunos indicios de conducta que no indicarían que es su abuelita, el lobo intenta justificarlo y se produce una contradicción entre su aspecto y su palabra. Yo creo que Cristina ha llegado tarde a la moderación y me parece a mí que quien representa esa moderación también ha llegado tarde a la credibilidad, porque sus contradicciones no han sido suficientemente bien fundamentadas como para poder creerlo. Ahí hablas de Alberto Fernández en ese caso. Así es. Ahora, si uno se sale de, bueno, el modo en que funcionan los candidatos o las figuras políticas y piensa el modo en que funciona la sociedad, ¿no? Sí. La Argentina busca convertirse en una sociedad de consenso. Recién Luis Naidenov planteaba que eso era necesario para hacer una Argentina, para asegurar la gobernabilidad de la Argentina, pero al mismo tiempo esta sociedad sigue pensando al que piensa distinto como el enemigo. Desde aquellos que tienen muy claro los valores republicanos conciben al kirchnerismo y a la masa de votantes del kirchnerismo, que es frondosa, sigue siendo frondosa, sí, con ciudadanos, como completamente equivocados, populistas, una serie de motes. Y por el lado del kirchnerismo conciben al votante de Cambiemos como, bueno, aquel que es un elitista, piensa en un gobierno de ricos, en beneficios egoístas. Sí. ¿Cómo se sale de esas visiones parciales del otro, que es distinto y no nos cae simpáticos? Bueno, la vida parlamentaria, lo que tiene de mejor, es una vida donde la búsqueda de consensos descansa sobre la relativización de las propias creencias. A ver. Eso quiere decir, en un parlamento o en un congreso se discuten los puntos de vista y los consensos se generan a través de acuerdos. Los acuerdos implican una renuncia relativa al valor absoluto de las propias verdades. Claro, eso es central, ¿no? Exactamente. Entonces esto es la política. La política implica que los consensos se fundan en la reciprocidad de la necesidad mutua, pero al mismo tiempo en el reconocimiento de que la verdad de uno sirve para llegar a la negociación, pero no es ella en sí misma suficiente. Claro, no es para imponerla, sino para, para dividirla en pedacitos, ¿no? Claro, digamos, para poder generar espacios de convergencia donde a medias uno sigue inscrito en lo que creía, pero ha encontrado un valor más alto que lo que creía. Que es un valor comunitario. Exactamente, que es lo que se llama bien común. El bien común, claro. Pero implica perder algo para ganar algo. Y algo que es bien común. De lo contrario, estamos en una situación que hace con que el proceso electoral en que estamos hoy inscritos y las elecciones que se avecinan, nos lleven a preguntarnos si las elecciones que estamos por enfrentar son usuales o revisten un carácter excepcional. ¿En qué sentido serían usuales y en qué sentido excepcionales? Muy bien. Serían usuales si se produjera una confrontación, un torneo electoral entre fuerzas que reconocieran como propio el mismo sistema político. La democracia republicana, por ejemplo. La democracia republicana es el bien compartido, usted y yo no coincidimos, bueno, vamos a discutir dentro del sistema. Sí. Pero cuando el sistema no está reconocido como el bien común, la elección reviste un carácter sustancialmente distinto. Y esto es lo que creo yo que se avecina. ¿Crees que el kirchnerismo no reconoce la democracia republicana como bien común? No, tiene otro modelo. Tiene otro modelo de democracia. De democracia, que es la democracia populista. La democracia populista, claro. Entonces, no la democracia liberal republicana, sino la populista. Así es. Ahora, ¿eso es inválido? No sé si es inválido, pero en todo caso la elección que se avecina nos va a llevar a nosotros a tener que elegir el sistema en el que queremos vivir.
Esto es fundamental entenderlo. Es casi que estamos en 1983, decidiendo en qué sistema y en qué tipo de democracia queremos vivir. Entonces el electorado tiene que elegir su porvenir en términos de sistema político. En una elección normal, digamos, el sistema sería estable, las disidencias parciales, el pensamiento matizado, y habría complementación entre las fuerzas que confrontan. Sí, sí. Porque las políticas de Estado serían compartidas. Sí, la matriz, ¿no? La matriz política sería la compartida. Ahora, un gobierno como el de Cambiemos, con la centralidad del macrismo, que tiene poca disposición a la reflexión intelectual acerca de estos asuntos, ¿es el mejor interlocutor para una sociedad que está enfrentando este dilema? Yo diría que Cambiemos representa desde el punto de vista formal estos ideales republicanos. En términos de comunicación, tiene muchas dificultades para persuadir acerca de la consistencia que estos ideales tienen en sus distintas políticas. Porque una cosa es persuadir y otra es hacer. Los hechos no siempre bastan. Es necesario evidenciar que la comunicación refleja la consideración del otro. De aquel a quien queremos persuadir y a quien nos dirigimos. De todas maneras, hay una diferencia fundamental entre los dos sistemas políticos que se van a confrontar en nuestras elecciones. A ver. Yo creo que la democracia populista no necesita persuadir, fundamentalmente aspira a ser reconocida como una fuerza sustitutiva del poder protagónico de aquellos a quienes se dirige. Es decir, los dirigentes de la agrupación que fundamentalmente lidera a la democracia populista se sienten representativos de necesidades y son reconocidos como representativos de necesidades, sin necesidad de que el diálogo con ese electorado opere como una fuerza de persuasión. Más bien el esfuerzo de persuasión se dirige hacia quienes no integran esa fuerza. Hay una idea también de que la mayoría, no importa si es una mayoría absoluta o una primera minoría frondosa, tiene más legitimidad que cualquiera de las otras minorías en juego. Esto hace con que realmente la política revista un carácter verticalista. Y totalitario, de alguna manera, hegemonizador. Y me parece que hay un monólogo allí que está en juego, más que un diálogo o una interlocución. Cambiemos tiene un desafío enorme, que es el de ser persuasivo y el de no saber muchas veces cómo llegar a hacerlo y cómo evidenciar que las políticas que pone en juego son políticas que apuntan a generar interlocución. Este es un desafío enorme. O sea, tenemos claro hacia dónde vamos, según el presidente, pero sería más importante, creo yo, o tan importante como eso, evidenciar que tenemos claro dónde estamos y no solo hacia dónde vamos. ¿Crees que el rol quizás más fortalecido que está teniendo o intentando tener el radicalismo dentro de la coalición Cambiemos, con esa historia política republicana, con ese discurso mucho más sólido y denso que tiene el radicalismo históricamente, puede ser un actor central para instalar un relato ciudadano que deje muy claro este valor de la democracia republicana? Si el radicalismo pudo capitalizar sus fracasos, es decir, comprender por qué perdió protagonismo, tal vez pueda aprender a recuperarlo. Pero en principio creo yo que es muy importante escuchar en el discurso radical una explicitación mayor de lo que se ha aprendido fracasando, porque entonces lo que se diga en función del futuro evidenciará aquello que estamos necesitando todos, saber que la experiencia es la maestra de los posicionamientos políticos. ¿Cuál es tu análisis sobre por qué ha fracasado, por qué fracasó el radicalismo y quedó tan arrinconado en la sociedad? Yo creo que su discurso precisamente adoleció de esa falta de poder de persuasión que permitiera que liderara un proceso de cambio después del presidente Alfonsín. El presidente Alfonsín llevó a cabo una tarea, una hazaña política en la Argentina, que fue reposicionar al poder civil ante el poder militar. Pero me parece que le faltó al gobierno radical del presidente Alfonsín mayor conciencia de los condicionamientos que su gobierno sufría
por parte de quienes no querían esa transición del autoritarismo a la democracia. Los factores de poder políticos también, el peronismo entre ellos, claro, los sindicatos. Un peronismo que en aquel momento no estaba dispuesto a considerar de ninguna manera esa transición como indispensable. Hoy en día la pregunta que nosotros nos podemos hacer es si todo el peronismo cabe en esa misma intransigencia. Y yo creo que no. Hay un peronismo republicano. Sí, es creíble ese oxímoron que algunos plantean. Yo creo que hay hombres dentro del peronismo que quieren convertir al peronismo en un partido político republicano. Eso no significa que el llamado movimiento comparta plenamente esa posición. Pero sí, me parece a mí, que así como el peronismo en el año 45 comprendió la demanda de un sector muy importante de la sociedad, que lo obligaba a un liderazgo de corte caudillesco y a una política más centrada en el poder personal que en el poder partidario, hoy creo que el peronismo en alguna medida comprende que su porvenir es proporcional a una demanda social de respeto por la ley. ¿Por qué pensás, lo decía Luis Naidenoff hace unos minutos, el ascendiente que tiene el kirchnerismo dentro de los adolescentes y de jóvenes, no solo de sectores vulnerables, sino también de sectores medios urbanos? ¿Qué ven los jóvenes en la mitología kirchnerista? No ya peronista, sino kirchnerista. Bueno, para eso hay que ver también qué se le critica a Cambiemos, ¿no? A ver. ¿Qué se le critica al presidente? Desde esa perspectiva juvenil, muchas veces se homologa la figura del presidente Macri a la de un dictador, a la de un déspota, a la de un hombre que desconsidera las necesidades sociales. Si Macri, vos sos la dictadura, es el canto en algunas plazas. Yo creo que es totalmente falso eso, pero es rentable en términos de idealizaciones. Pero esa juventud lo hace por desconocimiento de lo que implica realmente una dictadura de la historia política en la Argentina, o porque es, de alguna manera, cree y adhiere a un relato construido desde el relato kirchnerista. Por dos razones. Creo que lo hace porque desconoce lo que es una dictadura y lo hace porque idealiza la política. Es decir, la militancia. Claro, cree que la militancia es redencional y que los líderes de quienes proponen una militancia redencional son líderes impolutos o que están llamados a liderar un proceso que lleve al país rápidamente hacia una mayor justicia social, desconociendo la complejidad de ese proceso. Entonces, la propensión juvenil a creer que la política es una transición hacia la salvación, lleva, por otra parte, a concebir a los líderes actuales como no idealizables y, en esa medida, como deleznables. Claro. Hay una dimensión moral de la lectura política por parte de la juventud, alimentada por ciertos espacios políticos, en el sentido de ¿hay buenos y malos en la política? Sí, pero eso no es una lectura, yo te diría, moral. Eso es una lectura maniquea. Y en el maniqueísmo no hay moralidad. Hay un esquema donde la división entre buenos y malos es profundamente religiosa, en el peor sentido de la palabra, lo demoníaco y lo angelical. Este tipo de planteos o de polarizaciones desmedidas impiden pensar. Pensar es siempre una actividad infrecuente, pero de todas maneras me parece a mí que el fervor desmedido en política no tiene porvenir. Nosotros necesitamos gobiernos que sean rigurosamente vigilados por la ley y a los que se les recuerde permanentemente la deuda que tienen con el cumplimiento de lo prometido. Para esto hace falta sin duda una sociedad que converja en la idea de que los plazos políticos para la rehabilitación de la fe en la política no pueden ser cortos, tienen que ser largos y sostenidos por acciones persuasivas. Me parece a mí que ese es el camino de una cultura cívica. Ahora, Cambiemos, que busca identificarse y en parte, de acuerdo con muchos analistas y también tu análisis lo confirma, busca identificarse con los valores republicanos, liberales. También muestra algunos puntos flacos. Este tema de por ejemplo, de las colectoras que habían sido por decreto eliminadas porque no estaban permitidas por ley, y ahora el pragmatismo de las elecciones hace que, se vuelva a intentar instalarlas. El cuestionamiento al modo en que por decreto fueron nombrados en comisión 2 jueces en la Corte. Una serie de cuestiones que minan, si vamos a hablar de pureza republicana, debería ser pura. ¿Esto cómo integra una lectura de un partido, de una
coalición de gobierno que quiere presentarse como la representante de los valores republicanos. Bueno, ¿qué se hace con eso en una sociedad? Sí, muy bien. Entonces vamos a decir que la coalición republicana de Cambiemos está integrada por impuros. No es que la pureza está del lado de uno de los integrantes y los restantes. Sí. No, son todos profundamente contradictorios. Sí. A veces el pragmatismo obliga a desmentirse y a no justificar ese hecho de desmentirse. Entonces, tenemos un peronismo que dice ser republicano y lo miramos con sospecha, y un radicalismo que parece no tener pasado cuando reivindica el éxito de su doctrina del punto de vista republicano. ¿Y qué tenemos? Un PRO que trae algo nuevo y que creyó que sin política se puede gobernar, que basta una gestión eficiente desde el punto de vista empresarial. Todos ellos han cometido errores. No se le puede reprochar que lo cometan. La expectativa debe recaer sobre lo que aprenden con los errores que cometen. Interesante. Esto es lo que yo creo que debemos aprender. Sí, gobernar es gobernar a cielo abierto, se cometen errores, hay que asumirlos y reconstruir a partir de ahí. Exactamente. Y todos los cometen, los kirchneristas, Cambiemos, los demás, claro. En la vida, alguna vez lo hablamos también aquí, es decir, ¿qué es un buen matrimonio? ¿Un matrimonio impoluto? No, es un matrimonio que capitalizó heridas, donde los integrantes de un buen vínculo, un matrimonio, una pareja, una amistad, está atravesada por la desmesura recapitulada, reconsiderada por el espíritu crítico. Eso es un buen vínculo. ¿No es cierto? En política es igual. ¿Qué espero yo de un buen gobernante? Conciencia autocrítica, nada de maniqueísmo, que sea menos joven. Claro, que tenga más historia, más pasado. Eso. Y pueda reconstruir la serie, ¿no? Muy bien, que tenga más pasado. Que tenga más pasado. Hay una visión distinta de las fuerzas políticas en relación al dinero, al enriquecerse, a las inversiones, al rol de los bancos, al rol de las inversiones, al rol de la globalización. ¿Por qué el dinero sigue estando o demonizado o sacralizado en el discurso político? Porque se lo ve de esta manera, lo decimos muy bien, demonizado, sacralizado, es decir, teñido de religiosidad, teñido de religiosidad en un sentido esquemático. El dinero es un recurso. Mientras se lo idealice y se lo considere como el eje vertebrador del significado de una vida, se lo está enajenando de su función. También de una vida social, digamos. Social. Claro. Entonces, sin él nada, con él solo tampoco. ¿Qué es un hombre rico? ¿Un hombre que tiene dinero? Yo conozco muchos hombres que tienen dinero, muchos de ellos son imbéciles. Son imbéciles porque reducen lo que son a la acumulación de lo que obtuvieron. Claro. Entonces me parece a mí que poder concebir el capital como un recurso de transformación subjetiva y no solo como una herramienta de imposición y de identidad fija. Sí, como una macro que es necesario tenerla ordenada, pero eso, ¿qué quiere decir para la vida de la gente, no? Ya tuvimos economistas que a este país quisieron reducirlo a la dimensión de lo económico. La palabra económico remite a la palabra casa. La casa es lo que tiene que ver con la economía, el hogar, un buen techo. Un buen techo significa un lugar de convivencia. Pensemos al dinero como un recurso de convivencia y si no lo es, que aprenda a hacerlo. En los puntos de consenso que propuso el gobierno, esos 10 puntos famosos que han quedado olvidados, relegados por el momento, era muy interesante ver cómo se trataba en todos los casos de puntos vinculados con indicadores de la macro, ¿no? En general, bueno, déficit cero, previsibilidad o temas conceptuales que también tienen que ver con lo macro, previsibilidad jurídica, una ley de reforma previsional, reforma laboral. Parecía haber poca conexión con los asuntos de las vidas humanas, ¿no? Labaña intentó traducirlo a mayor humanidad, ¿no? Dar un salto siguiente a una mayor humanidad. Este gobierno ha fallado sobre todo en construir una narrativa, por no decir relato que queda muy adherido a la época kirchnerista, una narrativa, una visión de la sociedad con escala humana, donde lo macro es un instrumento para alcanzar esa escala humana.
¿Fue mucho más útil, más inteligente el kirchnerismo en linkear el discurso político con la escala humana? Yo diría que en Cambiemos tenemos que ver, cuando tratamos de responder una pregunta como esa, ¿de quién hablamos? María Eugenia Vidal humanizó el discurso político, la gestión política de una manera ejemplar. Ejemplar, realmente creo que sí. Carolina Stalin hizo lo mismo. Me parece que son personas que desde el gobierno han llevado la consideración del otro al centro de su enunciación política. Pero ¿no es un otro siempre vulnerable y pobre, casi como al que siempre es un subalterno al que tengo que ayudar? Yo creo que no, que han pedido también colaboración y compromiso, que han hecho ambas cosas, personas como ellas. Por otro lado, es un discurso sin destino subjetivo el que se hace, o sea, ¿a quién está dirigido? Cuando hablamos con la lógica, solamente con la lógica, ¿a quién nos estamos dirigiendo? Con la lógica financiera o económica. Eso es, con la lógica financiera o económica. ¿A quién nos estamos dirigiendo? ¿Qué lugar ocupa el dolor como consideración de ese discurso? Claro. La necesidad individual, profunda. La veteranía de la gente que sufre. Y que sufre no solo porque le falta dinero, sino porque no está considerada como interlocutor. Claro, porque no es mirada. Eso es. Tenida en cuenta. Entonces a mí me parece que en Cambiemos hay un aprendizaje siempre indispensable, pero sobre todo hay uno que para mí es axiomático. Hacer política es tomar en cuenta al otro, nos guste o no nos guste. Cuando la política está ausente, cuando no ingresa el otro a la consideración de uno. Y esto creo yo, desgraciadamente, el kirchnerismo lo ha puesto en marcha al no tomar en cuenta al adversario como tal y al concebirlo solo como enemigo. A mí me parece que Cambiemos está tratando de tener adversarios, es decir, interlocutores. Si esto prosperara, me parece que tiene porvenir político. Muchísimas gracias, Santiago Kovadlov, por estas reflexiones muy importantes en esta tarde. Muchas gracias a usted.